híjole, tengo que confesar que este pasaje estuvo complicado, yo me iba a saltear porque no le hallaba cómo explicarlo, pero espero en Dios que hayamos podido encontrar un poquito de reflexión para ustedes. Así que acompáñenme a la primera carta de Corintios en el capítulo 4. Me emocioné mucho, ahorita una hermana me dijo que cuando dije que íbamos a estudiar Corintios, se puso a leer Corintios, eso alegra muchísimo mi corazón. Espero que alguien más se una a la causa y esté leyendo Corintios. Mire, voy por capítulo o por algunos pasajes, así que vamos lentos, seguros, así que le invito a ir estudiando Corintios. Y justo hoy vamos a terminar con el primer argumento de Pablo. Pablo, recordemos, está hablando de la unidad o de la desunidad de la iglesia y habla de por qué está desunida la iglesia, cuáles son las problemáticas que hay. Me encanta el apóstol porque no llegó así al ras a decir, este es el problema y así hay la solución. Pablo se fue hablando de muchos temas que estaban causando la división. No estaban valorando el mensaje de la cruz, se sentían superiores, hacían diferencias, unos decían que eran de Pablo y otros que eran de Apolos, y todo eso, toda esa gama de problemáticas estaba teniendo como consecuencia una falta de unidad en la iglesia. Y el capítulo 4 es como el término de estos argumentos, y Pablo empieza a hablar como a defender un poco su llamado, a decir quién es él, el ministerio que Dios le ha dado, y pudiéramos pensar que este mensaje justamente es para pensar en los pastores, y sí, pero no. Porque todos, hermanos, somos llamados a ser ministros de la palabra. Todos los que estamos aquí, que han recibido al Señor, la hermosa noticia es que todos tenemos un ministerio. Es decir, una de las cosas más bellas, creo yo, que Dios nos da cuando llegamos al Evangelio, es que Dios te da salvación, te regala una nueva vida, te pone en una familia, pero también te da una razón de ser. Te da un propósito, y parte de ese propósito es un trabajo especial dentro de la iglesia, dentro de tu familia y dentro del lugar en el que te desenvuelves. Todo aquel que lleva a los pies a Cristo a otra persona se vuelve ministro, ¿sí? Si tú eres un padre, tú eres ministro en tu casa. Todos somos todos tenemos un llamado y un ministerio, y entonces este mensaje no es Pablo estaba tratando de defender su ministerio, pero a través de esto tú y yo podemos ver estas características de alguien que ha sido llamado por Dios. Y vamos a leer primero del 1 al 5, y dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. Pablo empieza a defender. Recordemos cuál era la situación de los corintios para entender por qué Pablo dijo esto. Los corintios estaban haciendo un juicio muy severo contra Pablo. A los que no les caía bien Pablo eran bien duros contra Pablo. Ya no era una situación nada más como de actitud, ¿no? Estas personas no solamente estaban a favor de Pablo, sino que estaban a favor de Apolos, sino que estaban en contra de Pablo, estaban rechazando su enseñanza y su autoridad. Y entonces Pablo dice: voy a decirte quién soy y en nombre de quién vengo para que tú lo entiendas. Y por eso empieza a decir: así pues, es como la
continuación del capítulo 3, de decir quiénes eran, quién los había llamado, todo era de Dios, ellos eran colaboradores de Dios, que vimos la semana pasada. Y entonces Pablo dice, o termina este argumento diciendo, ténganlos ustedes por dos cosas, por servidores y administradores. Una persona que ha dispuesto su vida al Señor es llamada a ser servidor y administrador de la palabra de Dios para el mundo. Esos somos, hermanos. ¿Y qué quiere decir? Fíjense que servidor es una palabra que cuando conocí a Lucas, cuando empezamos a ser amigos, casi ponía como su apodo uperete. Era la expresión de servidor. Y un uperete, hermanos, era el esclavo más bajo de los barcos. Era aquellos que estaban en los remos lo más bajo. O sea, si se hundía, quien primero se moría eran ellos, los que estaban más abajo. Y esta gente que era esclava iba al ritmo de un tambor. Escuchaba él los mandatos del piloto o quien estaba al frente. Tocaba el tambor y al ritmo del tambor ellos remaban. Es decir, nadie podía ir más rápido ni más lento. Nadie podía decir, vas mal. Todos iban igual, porque ellos simplemente tenían la orden de seguir algo al mismo ritmo. No había más ni menos. Y Pablo se puso como en esa estación y decir, soy un operete, soy un servidor de Jesucristo. Y además de ser un servidor, soy un administrador. Dios me ha dado algo, ha puesto algo en mis manos que tengo que saber cuidar para un día devolverlo porque no me pertenece. Eso es un administrador o un mayordomo. ¿Qué tiene usted en las manos que Dios le ha dado para administrar? Yo tengo una iglesia que Dios me ha dado. Usted tiene una familia que Dios le ha dado. Usted tiene un trabajo que Dios le ha dado. Tiene un cuerpo que Dios le ha dado. Tiene dones y talentos. Y entonces dice Pablo que nosotros somos servidores y administradores. Y me encanta porque como Pablo está tratando de hacer ver que la forma en que los corintios están juzgando y están analizando a Pablo está mal. Porque él dice, y lo que Dios requiere para estos administradores es que sean hallados fieles. Dios, hermanos, no pide ni de ti ni de mí que estemos bien guapos. A Dios gracias. Dios no pide de ti ni de mí que tengamos una profesión. Dios no pide que tengas algo enorme que ofrecer o si tú recibes un llamado, no está pidiendo el gran talento. Solamente pide que seas una persona digna de confianza. Y digna de confianza para Él. Que no va a renunciar, que no se va a hacer para atrás. Pablo está diciendo, el análisis que tú debes de hacer para tu ministerio y para ver el ministerio de los demás es una persona fiel. Ni siquiera la forma en que predica, ni siquiera la forma en que expone, si es una persona buenísima para hablar o malísima para hablar, si es un predicador que dura 3 horas o una predicadora que dura 15 minutos, eso no es la medida de la cual Dios está diciendo este es apto, este no es apto. La medida que Dios tiene para alguien que se presenta delante de Él aprobado es una persona que es fiel, que permanece, que es digna de confianza para Él. Es todo lo que pide, hermanos. Y yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿cuál es la medida de un éxito para ti? ¿Cómo evalúas tú el ministerio de alguien? Si tú evalúas el ministerio de alguien por una iglesia grandísima, o cómo evalúas el ministerio, tu ministerio, ¿cuál es tu parámetro de éxito en una iglesia o en un predicador o en alguien? ¿Cómo lo mides? Porque caemos muchas veces en el error, hermanos, de medir nuestra iglesia, nuestro trabajo ante Dios por el resultado, que sería la evidencia, ¿verdad? De lo que Dios hace, ¿no? Si hago las cosas bien, las cosas deberían salir bien y deberíamos tener algo enorme. Y de pronto resulta que no tanto. Hermanos, el ejemplo más claro que yo tengo en el tema de la fidelidad es Pedro y Jeremías. Pedro
hermanos, recibe el Espíritu Santo y dice la Biblia que se levantó y yo no sé cuánto predicó, pero dice que se levanta y en un ratito 3,000 personas se convirtieron al Señor. ¿Qué te gusta? 2 horas a lo mejor. 3,000 personas se convirtieron. Ya tenía una mega iglesia el compa en un ratito. Y dice que después, no sé, al siguiente mes, si quieres, volvió a predicar, 5,000 personas se convirtieron al Señor. 8,000 personas. Y dices, wow, ¿no? O sea, éxito total porque el hombre hablaba y la gente caía. Pero después nos vamos a Jeremías. Y el Señor le dijo, predica. Y predica esto. 40 años, hermanos. 40 años predicando el Evangelio. El Evangelio en el sentido de el Mesías que había de venir. La advertencia de que si no se arrepentían iban a ir al exilio. Pero usted ¿sabe cuántas personas se convirtieron al ministerio de Jeremías? Ni una sola. En un mes, Pedro tenía 8,000 personas en una iglesia, por decirlo así. No es así, ¿verdad? No hizo una iglesia de 8,000, pero se convirtieron gracias a su predicación 8,000 personas. Y Jeremías, 40 años, obedeciendo al Señor, siendo fiel al Señor, escuchando lo que Dios dice. Yo no podría, o sea, imagínate la frustración de Jeremías, decir, es que nadie se arrepiente, Señor, nadie me escucha. Por eso le decían, yo creo por eso le decían al profeta llorón, porque nadie escuchaba. Y fueron 40 años, hermanos, 40, de ni un alma convertida. Tú y yo podemos decir, Jeremías no fue exitoso porque pues nadie llegó, nadie se convirtió, nadie se arrepintió. Pero ¿sabes cuál fue la medida de Dios para Jeremías? Su fidelidad. Él fue fiel. Amada iglesia, lo que tú y yo debemos entender, que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, algunos tendrán la dicha de verlo prosperar y crecer. Algunos tendremos la experiencia de quizás obedecer y no ser tan efectivos como quisiéramos, pero Dios dice, tenga a los hombres por servidores, por administradores, y que estos administradores sean hallados fieles, dignos de confianza, hasta la muerte. Porque, hermanos, es mucho más importante la manera en que usted va a terminar su vida que como la inició. Hay mucha gente que inicia en el Evangelio y no termina en el Evangelio. Y siempre pongo el ejemplo de Saúl. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho, hace poco que leí un libro de Swindoll, cómo un hombre que tenía todo para ser un hombre exitoso, terminó suicidándose y consultando a divinos. Un hombre que no fue fiel. Y hermanos, es importante que usted evalúe su llamado, su ministerio y su iglesia, no en la medida de éxito que usualmente tendría la gente. Porque nos vamos a ver muy escasos. Nos veríamos, no está el pastor Carlos Samuel, no estoy en contra del estimar ni nada de esas cosas, pero recordemos que la evidencia de un ministro no es su talento, ni su capacidad de predicar, ni la forma en que expone, ni la forma en que ama siquiera. Su fidelidad al Señor. Y hablo de fidelidad a la hora de la verdad que predica, etc. Y después Pablo aquí hace una afirmación, hermanos, que es muy complicada y creo que muchos predicadores la han malinterpretado, porque aquí Pablo dice, se los parafraseo, a mí nadie me juzga, el que me juzga es Dios, ¿no? Así dice Pablo. Y entonces creo que mucha gente ha dicho esto de, no, pues yo lo hago y a mí, tú no tienes derecho de juzgarme, a mí quien me juzga es Dios, ¿no? Y de pronto hacemos muchas cosas en nuestra vida o nos salimos con la nuestra, como dicen por ahí, con el pretexto o el discurso de Pablo mal interpretado al decir, a mí quien me juzga es el Señor. Y andamos por la vida, hermanos, con una bandera de yo no soy quien para juzgar. O como ese meme, los que están en redes sociales lo han visto, que después del chismesazo que nos echamos decimos,
pero ¿quién es uno para juzgar? Allá barrimos con la persona, pero ¿quién es uno para juzgar? El caso es que, hermanos, Pablo no estaba diciendo que nadie tenía derecho a juzgarlo, no estaba diciendo que él era superior y que por tanto no le importaba lo que dijeran. Recordemos que estas personas estaban midiendo el éxito y el ministerio de Pablo en un concepto secular o no en un concepto bíblico. Y por eso Pablo dice, ese juicio yo no lo voy a escuchar. Ese juicio donde me pones a compararme con los maestros y filósofos de ese tiempo y me dices, yo no hablo igual, ese juicio no lo voy a aceptar. Pero no era que Pablo no aceptara o estuviera diciendo, nadie tiene derecho a juzgarme. Hermanos, si usted está en una comunidad cristiana, si usted está buscando ser hoy más santo que el día de ayer, somos personas listas y dispuestas a escuchar una exhortación de alguien que nos ama. Es decir, cuando Jesucristo dijo, es uno de los textos, mire, más mal interpretados de la Biblia, cuando Jesucristo dijo que nadie nos juzgue o no juzgues para que no seas juzgado, lo han escuchado y con ese discurso andamos. Pero quiero que usted se imagine, hermanos, si realmente no pudiéramos juzgar, y espero que quede muy claro esto, Jesús no estaba diciendo que no íbamos a juzgar de ninguna manera, porque también Jesús dijo, cuidado de los falsos maestros. También Jesús dijo que tuviéramos cuidado de aquellos engañadores. Pedro nos dice, hey, apártense de los malos maestros. Y no hay manera de podernos separar de la verdad de la mentira si no hacemos un examen. No hay manera de poder llevar a otro al evangelio si no le hago ver que su vida no está en sintonía con Dios. Eso, hermanos, es un juicio. El problema es que el juzgar viene de dos palabras. Juzgar puede ser acusar, acusar reiteradamente o condenar reiteradamente sin hacer un examen previo. Ese es un juicio. O el otro tipo de juzgar es tiene que ver más con una investigación y una examinación. Cuando Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, se lo estaba diciendo a unos fariseos que eran hipócritas, que eran falsos y que ellos se sentían superiores y tenían la cara y la capacidad de decir, este anda bien mal y se va a ir al infierno. No te juntes con porque no hace las cosas bien. No vayas con él porque vieras cómo anda él en la casa. Y ellos tenían esta capacidad, mala capacidad de hacer un juicio por lo que veían, por lo que ellos se sentían y además sin realmente conocer a la persona. Ese es el juicio que Jesús dice, evítalo y conócete a ti mismo. Porque también Jesús dijo, no le vayas a andar quitando la paja a alguien y tú tienes una bigota. Si tú vas a hablar con alguien acerca de algo que esté incorrecto, examínate tú. Examina tu corazón y ten la capacidad de saber que puedes caer en eso o en otra cosa, pero eres igual de falible que a la persona que tú vas a llamar la atención. Pero estamos llamados, hermanos, a llevar a otros a crecer. Y eso implica muchas veces tener que ser honestos ante lo que estamos viendo, ante aquellas cosas que son incorrectas y cómo duele que alguien nos diga que algo está mal. Y por eso la bandera de no juzguemos a nadie, porque no quiero que me hagan ver lo que yo estoy haciendo mal. Sin embargo, la Biblia constantemente nos llama a juzgar con justo juicio, con un examen correcto, una confianza correcta, una situación correcta para poder llevar a otro a que se arrepienta. Y si estamos en una comunidad, hermanos, estamos llamados a buscar crecer en la verdad y esa verdad implica muchas veces redireccionar lo que estamos haciendo. Mega entre paréntesis, perdón, lo necesito decir porque Pablo, su intención no era decir yo soy superior y nadie tiene el derecho a juzgarme. Ni usted, ni Pablo, ni yo, nadie
tiene o busca tener esa actitud. El problema con Pablo era precisamente que la gente que estaba en su contra estaba haciendo algo, o la manera en que estaba haciendo un juicio o emitiendo un veredicto era equivocadamente. Los que juzgan de manera simple o a su medida o con su medida de éxito era muy distinta. Por tanto, un juicio hay que saber hacerlo. Y aquellos que ministramos la palabra de Dios, recordemos a quien siempre rendimos cuentas, porque Él dijo, yo a quien rindo cuentas es a Dios, porque aun cuando yo sienta que estoy bien, Pablo dice, aún mi conciencia me dice que estoy bien, pero ni siquiera voy a confiar en ella, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos de que todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y dijo Pablo, mi conciencia no me acusa, pero ni siquiera voy a confiar en eso. Voy a confiar en lo que dice la palabra, en la forma en que Dios me va a examinar para yo vivir. Y eso es un ministro y un administrador de la palabra en el reino de Dios. Por tanto, amada iglesia, somos llamados a hacer un juicio lleno de amor para llevar a otros a arrepentimiento. Muy bien, voy a leer del 6 al 13 y creo que voy a terminar el siguiente pasaje, lo vamos a dejar, pero bueno, dice, para esto, hermanos, lo he presentado por ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también, juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esa hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y las soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Ay, qué difícil, ¿verdad? Perdón por haber elegido 1 Corintios para reflexionar estos meses, hermanos. Es complicado. Pero, hermanos, Pablo dice, a ver, si tú estás haciendo un juicio porque tú crees que eres superior, ¿qué te distingue? ¿Con qué derecho crees que tienes el derecho, perdón la redundancia, de hacer un juicio creyéndote superior? Ok, a lo mejor eres más inteligente que yo, a lo mejor tienes más cartas o más credenciales que yo, pero ¿quién te las dio esas cartas? Si tú crees que lo que te distingue es tu capacidad de, póngale lo que quieras, de cantar, de hablar, de hacer, no sé, lo que sea, ¿quién te lo dio? Pablo nos regresa a reconocer quiénes somos y de dónde venimos. Y el problema de los corintios, hermanos, era que, si ustedes recuerdan, Pablo dice en el primer capítulo, no les falta nada, tienen dones, son gente capaz, aquí hay mucho conocimiento, no les falta nada, y se sienten Juan Camaney, ¿no? Para hacer y ver y examinar de una incorrecta manera a los servidores de Dios. Cuidado con eso, esa es la invitación de Pablo. Y Pablo, esta parte, a partir del versículo 8 al 13, es la persona más sarcástica que usted se puede imaginar. Pablo le encantaba el humor negro. ¿Quién es humor negro aquí? ¿A quién le encanta el humor negro? Hay gente, ¿verdad? No voy a voltear a ver a nadie, pero yo sé que aquí hay gente que le encanta el humor negro. Pablo era humor negro. Y entonces les dice Pablo,
Pablo les dice, ustedes, qué raro, o sea, qué irónico que a mí me está yendo bien mal por el precio de Cristo y mira a ti súper bien. Qué irónico que el evangelio que te llegó a ti es de riqueza y de que todo va a estar bien y qué padre, ustedes ya son ricos y ustedes ya viven en el reino, pero qué raro que a mí me toque estar del otro lado. Mientras tú disfrutas, yo estoy acá siendo golpeado, lacerado, mutilado. Yo estoy acá siendo apedreado por causa del evangelio. No parece algo tan un disparate en el sentido de ¿por qué tanta diferencia entre un mensaje como el de ustedes y mi mensaje? Qué irónico es que tú tengas todo y yo no tenga nada. Mientras ustedes viven como reyes, a mí me ponen de prisionero y literalmente en Roma había anfiteatros que se llenaban de ciudadanos por ver a los hombres compitiendo en juegos. ¿Han visto la película del Gladiador, por ejemplo? ¿Sí la han visto? Bueno, si no, veanla, está bien buena. En esas películas la gente llegaba a ver cómo se mataban. Era su diversión, ese era el circo romano. Y los cristianos eran parte de ese circo. Y entonces Pablo dice, ¿cómo a ti el evangelio que tú estás viviendo es un evangelio de reyes y de ricos? Y a mí me toca ser parte de un espectáculo del circo para morir por Cristo. No es tan, ¿cómo puede ser algo tan así de extremo? ¿Cómo pueden estar misioneros del otro lado sufriendo por el evangelio, cargando y otros buscando, hermanos, la riqueza de Dios física? Es irónico, decía Pablo, no puede ser posible que mientras nosotros nos tienen por escoria y por burla a ustedes estén buscando la admiración y la aceptación del mundo y de lo secular. Parecieran dos cristianismos completamente diferentes, hermanos. Y Pablo está haciendo un llamado a la humildad, porque mientras ustedes dicen, a nosotros nos llaman insensatos y la locura del evangelio, ustedes están buscando que su mensaje sea bien aceptado y bien recibido por aquellos que no lo entienden. Mientras nosotros estamos haciendo el mensaje y diciendo la verdad, ustedes la están llenando o adornando con cosas para que el evangelio no duela y no pese. Mientras nosotros nos desprecian, ustedes quieren ser honorables. Y no quiero que se me malentienda, hermanos. Dios no nos está llamando a un latigar y un sufrir y a un dolor y a un... El cristianismo es bellísimo y el disfrutar el cristianismo es hermoso y estar en Dios ha sido el mejor regalo. Pero entender, hermanos, que el mensaje del evangelio tiene un precio. El mensaje del evangelio es un llamado a la humildad. El mensaje de lo que Dios ha puesto en nuestras manos es importante recibirlo con el precio que se debe hacer. Por tanto, la respuesta que damos, hermanos, y la búsqueda del cristianismo en medio de un mundo no es ser igual a ellos. Los corintios estaban queriendo ser igual o querían distinguirse por la gran cantidad de dones que tenían. Y decía, vuelve a lo básico, a la cruz, al evangelio, al mensaje. Por tanto, quizás también Pablo puede decir que cuanto más Dios te da, sirve más y no te enseñorees más. Cuanto más Dios te da, es para bajar más a lo bajo del mundo y a levantar la mayor cantidad de personas, y no para crecer y levantarte a ti mismo, ni sentir que somos merecedores de lo que hoy tenemos. Y termino. Quizás Pablo menciona otras cosas, pero Pablo, después de darles la regañada que les dio, les dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. Era un padre que les estaba diciendo, date cuenta
de, del evangelio que quieres llevar y el evangelio que realmente es. Date cuenta del evangelio que tú le has quitado trozos y partes para poderlo cargar y decir, está más fácil, pero date cuenta de lo que conlleva el peso del evangelio. Y te lo digo porque te amo, Pablo. Ese era el mensaje de Pablo. Te lo digo en todo mi amor. Y Pablo termina esta parte diciendo en el versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis. Si podemos decir algo, este mensaje es el ministro y el ministerio. Somos ministros, tenemos un ministerio. Y aquí Dios nos ha hablado de fidelidad, nos ha hablado de humildad, pero también nos está hablando importantemente y en letras grandes que somos llamados a ser ejemplo. Yo creo que a todos nos sorprende la capacidad de Pablo de decir, imítame. Pero decía un autor que no debe ser algo extraordinario. Nuestro modus vivendi debería ser, imítame. Busca ser como yo. Ay, no, es que hasta me duele la mano más de pensar, pero es que es real, hermanos. El evangelio en Cristo, el mensaje es que tú y tu vida y la forma en que te desenvuelves tengas la libertad de decir, sé como yo. Y no en una actitud soberbia, sino en un, yo estoy imitando ser como Cristo. Sé como yo. Vamos, camina conmigo. Y yo decía, y yo me ponía a analizar y me preguntaba, ¿de verdad yo sería una amiga mía si no fuera yo? Espero que se entienda. Si yo fuera otra persona, ¿de verdad que quisiera ser mi amiga? ¿De verdad le gustaría pasar tiempo a alguien conmigo? Sabiendo quién soy, sabiendo, híjole, las cosas con las que batallo, mi carácter. De verdad, sería una persona que disfrutara estar conmigo. Porque, hermanos, de nada nos sirve decir imita a Cristo si Cristo no se puede ver en nosotros, donde se supone que Cristo vive. Si no podemos decir imítame, no servimos como testimonio. Y hoy en día, usted y yo en redes sociales, y a veces hasta nos escudamos y decimos, no me veas a mí, ve a Cristo, ¿verdad? Hermanos, esa es la mentira más grande. Porque las personas adivinen en dónde van a ver a Cristo. En usted. No podemos decir, no, es que ve a Cristo, no me veas a mí. Usted está en Cristo. Usted es una criatura donde la gente debe ver a Cristo en usted. Y no le estoy pidiendo que ande por el mundo diciendo, imítame, ¿verdad? No, pero que su vida sea digna de que la gente diga, yo quiero ser como Ana, yo quiero ser como Rebeca, yo quiero ser como el doctor Hinojos, yo quiero ser así. Y que usted tenga la certeza de que usted está siendo un ejemplo de vida para los adolescentes que vienen. Pablo no era superior a nosotros por decir imítame. Estaba seguro de lo que estaba haciendo y viviendo para decirle a una iglesia, sean como yo. Sean administradores y servidores. Sean conscientes que el evangelio se paga y se paga a precio fuerte. No siempre es reino, no siempre es sensatez, a veces es insensatez. A veces es locura. Hijitos míos, Pablo dijo, imítenme. Por tanto, hermanos, usted quiere disfrutar del ministerio que Dios le dio. Usted quiere ser un mejor ministro en su casa, en la oficina, en su iglesia. Sea fiel, sea humilde y busque ser ejemplo. Ese es el mensaje de Pablo para terminar hablando de por qué había problemas en la iglesia. Porque estaban buscando quién era más reconocido, quién hablaba mejor, quién era más exitoso.
estaban buscando que el evangelio no fuera tan difícil de llevar y lo estaban quizás diluyendo en otros mensajes, que eso, hermanos, es muy común hoy en día. Y estaban quizás dejando de ser la luz que deben de ser como iglesia en Corinto. Por tanto, hermanos, quiero pedirles que en esta reflexión y en este mensaje nos pongamos a cuentas delante de Dios. Voy a pedirles que abran su Biblia en el Salmo 51.